centro de poder en la SECPRE, así que puede haber ciertas miradas que vayan en una misma perspectiva. Primero quiero hacer una cuestión general, que siempre cuando, y voy a tratar de hacerlo como un abogado que le ha tocado participar en el diseño de políticas públicas, y en particular en los últimos años, sobre todo la reforma política que se llevó a cabo en el país, sobre el financiamiento público de la política, el nuevo CERVEL autónomo. Y quiero ir con esto, que siempre cuando uno se enfrenta a diseñar cuestiones, tiene que entender cuál es el problema al cual está enfrentado. Y por lo tanto, la reforma al 38 bis y al 62 de la Constitución, y el mandato que la Constitución le traslada al Consejo de Alta Elección Pública, tiene que ver con cuál es el problema al que estamos enfrentando. El año 2003, Sebastián lo decía muy bien, un problema grave en el Estado, caso Coima. En el fondo había una estructura estatal que no respondía a las necesidades de ese momento, el Estado tenía sueldos muy bajos y por lo tanto habían sobresueldos que básicamente alteraron la normalidad jurídico-política y se tuvo que llegar a un acuerdo y corregir ese defecto. Por lo tanto, la coyuntura en ese momento permitió elevar los sueldos del Estado y las principales autoridades. El año 2015 vivimos otra crisis, una crisis de legitimidad de la política que dura hasta hoy. Yo creo que esto es consecuencia de la crisis del año 2015, refería al financiamiento ilegal de la política. En el fondo se tuvo que tomar decisiones muy radicales en torno a cómo se iba a financiar básicamente el Congreso. Y esto llevó, a mi juicio, a una etapa que hoy día está en su punto más bajo de legitimidad del Congreso, y con el 3% de la última encuesta CEP, que es muy equivalente al margen de error, como lo dijo el vocero de la CEP hace unos meses atrás. Es decir, cada coyuntura tiene un problema, y ese problema hay que solucionarlo desde la política pública. Hoy día, me parece a mí, que el problema al cual se traduce en esta reforma es el problema de la legitimidad de la política en general y la legitimidad del Congreso. Eso adicionado, o podemos adicionar dos elementos. Uno muy claro, que es el contexto económico y social que estamos viviendo. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones y ustedes tienen que dar un curso a seguir, que claramente hay un mandato a reducir, porque lo dice expresamente el transitorio, uno tiene que considerar cuál es el problema político, el problema a resolver, una política pública resuelve un problema público, y dos, el contexto en el cual se aplica. Por lo tanto, estamos claros en que hay un problema de legitimidad del Congreso, hay un problema de la legitimidad de la política, hay un problema de legitimidad del mandato de representación, en un contexto como se da a partir del estallido social o la pandemia hoy día, una crisis económica y social ad porta. En ese escenario, quiero decir algunas cuestiones. Primero, la reforma no es tan clara, y lo decía Sebastián en algunos puntos. Voy a decir algunos elementos relevantes. Uno, que establece una equivalencia de remuneración y dieta, porque el artículo 38 bis habla de las remuneraciones de las autoridades, y el 62 modificado deja la diferencia entre dieta y remuneración. Por lo tanto, tendríamos que entender que dieta es equivalente a remuneración, y el vocablo de renta que utiliza el 62 es distinto al vocablo tributario, sino que se refiere más bien a una dieta equivalente a remuneración. Por lo tanto, antiguamente se podría hacer una distinción entre dieta y remuneración, hoy día se trata como equivalente a partir del artículo 38. Y ahí hay un problema, a mi juicio, que Sebastián lo posaba cuando hace mención a que se eliminaron la sigla asignaciones. Porque si uno sigue la historia de la reforma, se refiere entonces a las remuneraciones sin asignaciones. Y ahí sí nos tenemos que ir a la escala única de sueldo, en que sí fijan sueldo base. Si uno es estricto, por eso es que ustedes tienen que hacer una interpretación que es compleja a mi juicio, distinguir entre el sueldo base y la asignación. Es decir, si en la reforma constitucional del artículo 62 eliminó las asignaciones, la pregunta es qué quiso decir el constituyente respecto de esa situación. Porque cualquier conformación de una remuneración de un ministro de Estado, en el fondo del grado B de la escala única de sueldo, tiene un sueldo de base más asignaciones. En el fondo las asignaciones de alta dirección pública
La pregunta es si corresponden o no corresponden en la nueva nomenclatura de remuneración del 38 bis y la eliminación de la asignación en el 62. Me parece que el constituyente no fue claro qué quiso decir con esa eliminación. Lo otro, hay dos miradas acá posibles. Una, que lo haya querido dejar a que el legislador futuro lo regulara, porque si está eliminado de la Constitución y regular la asignación es materia de ley, como así ha sido el decreto ley 249, si no me recuerdo mal, regula la escala única de sueldo, las distintas leyes regulan las asignaciones, por lo tanto, lo derivó el legislador, cuáles serían aquellas conciliaciones entre la dieta y las asignaciones, me refiero al hacer el equivalente a la remuneración de ministro, o simplemente las eliminó. ¿Cuál estaríamos en una complejidad bastante dificultosa? Porque en el fondo, si uno fuera estricto, el constituyente solo quiso hacer equivalente sueldo base a dieta. Lo dejo abierto porque no está resuelto, no pude encontrar una respuesta con relación a eso. Siguiendo así, tenemos claro que tenemos que hacer equivalente entonces la remuneración a la dieta, pero la remuneración sin asignación nos genera un problema. Segundo, hay una cuestión bien característica que es coyuntural, pero igual me interesa hacerla presente, que tiene que ver con que el constituyente excluyó de la materia de exclusiva confianza la regulación de esta materia. Y eso, como dato, tiene que ver con que la próxima discusión sobre la legislación que se va a aplicar y que va a fijar las funciones de la comisión van a ser propuestas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, los cuales nos están dando cuenta de que el sistema está cambiando hacia algún lado. Quiero hacer unos comentarios también generales que tienen que ver con el problema de fondo, a mi juicio. Que tiene que ver con la legitimidad del sistema político y la legitimidad del Congreso. En la Constitución del 25, la dieta parlamentaria era equivalente a lo poder judicial. En la Constitución del 80 hizo equivalente la dieta de los parlamentarios a los de los ministros, pero eso es una regla bien de excepción. Si uno analiza comparativamente el sueldo de los ministros en el derecho comparado, Europa particularmente, y los parlamentarios, los ministros ganan siempre más que los parlamentarios, curiosamente. Debe ser por las labores ejecutivas que realizan versus la labor de representación que es de carácter popular, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, curiosamente, el constituyente chileno, y lo mantiene, hace una equivalencia que no es muy propia de las constituciones comparadas, pero es una regla que está. Y en ese sentido, es sabido y conocido que la dieta parlamentaria chilena es la más alta comparativamente a los países OCDE, y las remuneraciones de los ministros también están entre las más altas. En cuanto a la diferencia con ingresos mínimos, creo que es la segunda, seguida después de México. Así las cosas, tenemos que enfrentamos a resolver un problema que tiene que ver con cómo asignarle una dieta a un parlamento en un parlamento que a mi juicio tiene una crisis de legitimidad definida como las acciones de apoyo a ella, siguiendo al italiano Morlino, y por lo tanto la decisión que está en juego tiene que ver cómo nosotros, a través de la decisión que tiene que tomar el Consejo de Alta Dirección Pública, aporta a relegitimar al Congreso. Y me quiero quedar ahí, porque el Congreso tiene un problema, y voy a hacer una cuestión general, que tiene en el sistema político chileno. El régimen político tiene bastantes particularidades, el régimen político chileno, y una es que le otorga pocas atribuciones al Congreso. Por lo tanto, es un Congreso que desde el punto de vista del diseño institucional cuesta visualizar cuáles son aquellos elementos que colaboran o que coparticipan en el diseño del legislativo. Me especifico. El presidente de la República tiene múltiples atribuciones y el Congreso tiene muy pocas. Y por lo tanto, en la pugna o tensión entre Ejecutivo y Legislativo, el Congreso siempre sale perdiendo, por decirlo de alguna manera, porque los triunfos siempre se los lleva el presidente al tener la iniciativa exclusiva en las principales materias, y por lo tanto un proyecto de ley siempre se resuelve en favor del presidente, básicamente porque tiene esa iniciativa y el veto final. Entonces, ¿qué quiero decir? Que un trabajo que tiene que ver también con la remuneración y el contexto sociopolítico en el que estamos tiene que ver con cómo legitimamos el rol del Congreso y cómo esa remuneración
permite una aceptación por parte de la ciudadanía de este rol o esta labor que realiza el Congreso. En ese sentido, el contexto social y el contexto económico siempre en materia de derechos permiten una regresividad. Es decir, que de acuerdo a la coyuntura, nosotros podemos aceptar que haya un retroceso en los beneficios. Me parece que hoy día hay que ponerlo como criterio en la política pública, y lo pone el transitorio, tenemos que considerar el contexto socioeconómico para esta reducción. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de esto? Me parece uno, que lo decía Sebastián y creo que Alfredo en particular. El riesgo siempre va a estar dado en la idea general de corrupción, de cómo los parlamentarios, cómo las autoridades públicas pueden ser cooptadas por parte de los privados. En cuanto a que, por un lado, la labor que ellos realizan tiene que ver con toma de decisiones del poder político y por lo tanto son el único espacio público que genera impacto directo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que determinar qué tipo de remuneración va a recibir, tenemos que medir y tener en consecuencia y tener en consideración el impacto de las decisiones. Por lo tanto, tiene que equilibrarse, por un lado, el impacto de la decisión política de la alta autoridad ejecutiva como de la alta autoridad legislativa con la posibilidad de ser objeto de corrupción por parte del mundo de lo privado. Por lo tanto, ese es un criterio máximo que se debe tener en consideración. Sí creo que se debe tener en consideración también, y ahí discrepo de Sebastián, lo que ocurre en los sistemas comparados. Porque cuando uno tiene, el mandato de representación es el mismo, por un lado. La labor parlamentaria es equivalente en los distintos sistemas, sean parlamentarios o presidenciales. Es equivalente en cuanto a la formulación de leyes. Por lo tanto, cuando uno tiene que tomar una decisión, tiene que fijarse en cómo está ocurriendo o cuáles son los criterios a considerar en el derecho comparado. Me parece que son equivalentes. Y aquí quiero ir cerrando. Nosotros tenemos un parlamentario que ahí discrepo también de Sebastián, que dijo que en los hechos era dedicación exclusiva, y acuérdense que la definición de renta que ocupa la Constitución es muy distinta a la tributaria, por lo tanto un parlamentario puede mantener un campo, tener ciertos ingresos que son paralelos a su función, e igual no son considerados dentro de esa dieta, incluso cuando la Constitución dice que tendrá como única renta esta remuneración equivalente. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar en el criterio que el parlamentario chileno no tiene dedicación exclusiva, no tiene dedicación exclusiva. Entonces, la pregunta, como no podemos resolver, es que ese mandato constitucional a reducir los sueldos tiene que considerar, por lo tanto, los ejemplos comparados equivalentes, ingreso PIB, tamaño, distrito, y también, básicamente, y en esto hago hincapié, en que el parlamentario chileno no tiene dedicación exclusiva. Me quedo ahí por ahora y queda su pregunta. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Y quería, lo mismo que hemos dicho anteriormente, si hay alguna pregunta de clarificación que quisieran hacer los consejeros. De lo contrario, continuamos con la presentación de Enrique Rajevich y luego consolidamos todas las preguntas. Yo tengo una pregunta, presidente. Sí, consejero. Declaración, sí. No, respecto a lo último que decía Tomás, respecto a que los parlamentarios en Chile no tienen dedicación exclusiva, si se refiere a jurídicamente hablando o si la práctica, o desde el punto de vista de la práctica política, porque en el fondo el hecho de que un parlamentario tenga un campo o pueda tener depósitos a plazo o pueda tener acciones, si él percibe que eso es renta o son simplemente los frutos del patrimonio. Si él entiende que los frutos del patrimonio también deberían asimilarse como constitución de renta. En el fondo, si pudiera un poco aclarar ese punto, presidente, solo eso. Muchas gracias. Súper, no. No creo que se tengan que equiparar, pero me voy a referir a una cuestión muy específica. Recuerden que hace unos años atrás un ministro de Estado tuvo que renunciar porque hacía análisis político a empresas de lo que pasaba en su propia comisión que él dirigía. Me parece que eso es el mejor ejemplo, que no hay dedicación exclusiva, incluso las funciones que él mismo hacía como parlamentario y hacía análisis de su propia labor a empresas que tenían vínculo directo con los trámites legislativos de esa comisión. A eso me estoy refiriendo,
consejero. Muchas gracias, Tomás. Bien, si no hay más preguntas de clarificación, damos paso entonces al profesor Enrique Rajevich. Enrique, muy bienvenido, muchas gracias.